Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para reflexionar y sobre todo difundir los principales resultados del proyecto de investigación e incidencia hacia un encuentro de saberes sobre género y sostenibilidad, el papel de los conocimientos locales en la generación de políticas de vivienda y hábitat con perspectiva de género. Damos las gracias al Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología CONACYT y a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa por hacer posible este espacio. Nos acompaña la doctora Soledad Díaz, quien estuvo vinculada al proyecto como investigadora asociada en la segunda etapa y ha desarrollado la investigación denominada La vida en resistencia, los comedores de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo como espacios de encuentro y cuidado comunitario. Y hoy día nos va a compartir algunos de los hallazgos de su investigación. Soledad, bienvenida. Gracias, doctora Paula. ¿Nos podrías contar un poquitito en qué consistió específicamente esta investigación dentro del contexto de este proyecto? Sí, claro. La investigación se desarrolla en una colonia que se encuentra al oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es la colonia San Miguel Teotongo. Su origen se remonta a los años 70, cuando los habitantes de lo que en aquel entonces era Teotongo, Oaxaca, se vienen justo a la Ciudad de México en busca de mejores condiciones de vida y deciden ubicarse en este espacio. De entrada era un espacio hostil que no reunía condiciones para ser habitado, pero las mujeres deciden organizarse y convertir este espacio en un lugar agradable para la vida. Y pues la intención de la investigación fue recuperar esos saberes y conocimientos que justo estas mujeres tienen por la lucha de este espacio y cómo logran convertirlo en un lugar habitable. Entonces, de entrada, pues fue un trabajo colaborativo con estas mujeres y con el Archivo Histórico de la Unión de Colonos. El Archivo Histórico se funda en el año 2023 porque lo que buscaban era recuperar la memoria colectiva, esos testimonios de lucha, la lucha por el acceso a la vivienda y al territorio. Y ellos ya tenían un trabajo arduo, ya tenían muchísimas fotografías, tenían material impreso, libros, revistas, una pequeña biblioteca. Entonces pues fue básicamente trabajar sobre estos documentos, pero además me dieron acceso a la vida de las mujeres que logran justo convertir este espacio, como les decía, en un lugar agradable. Entonces me permiten vincularme con ellas, participar en su vida cotidiana y pues realicé algunas entrevistas a profundidad con cada una de las responsables, en particular de los comedores comunitarios, que fue una de las primeras infraestructuras que se construyó. De hecho fueron los primeros que se construyeron en la Ciudad de México. Y pues en estas entrevistas a profundidad la idea era conocer un poco de la historia de vida de las mujeres, pero también la historia de la vivienda. Entonces, cómo fueron construyendo su vivienda y a la par de dónde eran, quiénes las acompañaban, cómo conseguían los materiales, un poquito como entrar a esa vida cotidiana. Y después pues acompañarlas en los comedores, grabar un poco con la cámara, tomar muchas fotografías. Y pues la intención también era que todo este material que surgiera pues formara parte del Archivo Histórico de la Unión. Entonces se va a poder revisar, ya se tienen transcritas las entrevistas y ya el archivo ya dispone del material como para que pueda ser consultado en un futuro. Con el archivo pues estuve colaborando en particular con Carlos Martínez y Leslie Gómez, que son los responsables de todo esto. Soledad, tú dices algo muy interesante, que es cómo la vida de estas mujeres va paralelamente desarrollándose con la vida de las viviendas. ¿Qué cosas encontraste en relación a cómo se va construyendo ese paralelismo entre vida cotidiana y vivienda en principio? Sí, pues los comedores no es que surjan de la nada, sino que surgen justo en la lucha por el acceso a la vivienda. Son una de las primeras infraestructuras que construyen para facilitar justo las tareas de la vida cotidiana. Entonces, crean escuelas, crean los comedores, mejoran su vivienda con el paso de los años, crean espacios comunitarios para que pueda haber, para que se entretengan sus hijos, centros culturales, centros sociales, dispensarios, centros de salud. Es decir, que la vida cotidiana transcurre dentro del barrio y ellas van generando esas condiciones para que se facilite.
si uno lo ve a primera vista, pues los comedores comunitarios no tendrían ninguna relación ni con la vivienda ni con los cuidados, pero aquí estamos hablando de cuidados comunitarios porque justo podemos rescatar esa dimensión relacional de la vida que es muy importante para el bienestar de las personas y que se suele olvidar. En los comedores no solamente se gestiona en sí el alimento, sino también se generan vínculos y encuentros que facilitan la vida en comunidad. Entonces, ellas al crear comedores van tejiendo toda esta red de vida cotidiana y van generando vínculos entre personas, entre lugares, entre espacios. Entonces, tienen mucha relación, pero justo con esto, con los cuidados comunitarios, de ahí que pues sí considero que un elemento indispensable a la hora de pensar en la vivienda pues es pensar justo en todo este espacio que va con ella, ¿no? El entorno inmediato y también el acceso a la ciudad. Estamos hablando de mujeres que no solamente vivían ahí, sino también tenían que salir a trabajar a otros lugares que estaban en la ciudad. Muchas eran trabajadoras domésticas y sus esposos eran obreros. Entonces tenían que salir en transporte público. Fue una lucha por conseguir justo transporte, por conseguir el pavimento, una constante negociación con el gobierno y con diversas instituciones como el DIF. Entonces hay muchísima participación de parte de las mujeres, pero también hay participación de parte de universidades, de COPEVI también, realizan un plano de equipamiento urbano, de los primeros planos de la ciudad. Son un ejemplo realmente, si pensamos en el equipamiento y que las condiciones que se deben reunir en materia de infraestructura de cuidados. Entonces, por ahí encuentro el vínculo. Y entonces también habría otro paralelismo que es el derecho a la vivienda con el derecho a la ciudad. Es decir, ahí también desde lo local, desde una experiencia muy territorializada, también se piensa en las necesidades y los servicios que conforman la ciudad. Sí, así es. Ellas lo ven en un espacio muy territorial porque estamos hablando de un conocimiento situado. Pero sí, o sea, el acceso a la vivienda debe estar en relación al acceso al barrio y el acceso a la ciudad, porque no se vive en un solo lugar, no nos movemos constantemente para realizar nuestras actividades cotidianas. Entonces sí, pienso que si pensamos en política pública en materia de vivienda, pues debemos pensar que se construye en colectivo, no vivimos individuos, sino vivimos no solo familias, sino familias que nos relacionamos con otros, comunidades. Entonces debemos pensar en tejer justo esas redes para ir tejiendo comunidad y tejiendo ciudad y tejiendo región y nos podemos ir a diferentes escalas, ¿no? Cómo las personas nos relacionamos con lugares y con el entorno inmediato. Entonces considero que debemos acceder justo a estos arreglos sociales que surgen dentro de la misma comunidad, que resuelven problemas muy locales, pero que nos hablan mucho de esa vida y de lo que se busca, que es finalmente el bienestar. Y a partir de la investigación que tú has realizado, ¿qué se podría proponer en términos de políticas de vivienda para que se integre tanto la perspectiva de género como la perspectiva de cuidados en el diseño incluso de ese objeto material que es la vivienda? Primero escuchar a las mujeres, porque ellas tienen saberes y conocimientos que parten de lo cotidiano. Entonces, escuchar a las mujeres para acceder a la vida cotidiana, cómo ellas gestionan justo esa vida. Este es un ejemplo, pero existen muchos otros, ¿no? En otros territorios. Reconocer ese saber de entrada y después, pues, reconocer que también los cuidados son una negociación y se tiene que negociar con ellas. Hacer planeación participativa para saber exactamente lo que se requiere, lo que requiere la comunidad. También considerar que el sostenimiento de la vida debe estar por encima de cualquier interés individual. Estas mujeres defienden los territorios con su cuerpo. Estamos hablando de que no permiten que entren lo que ellas llaman fraccionadores, que en aquel momento pertenecían al PRI. Entonces ellas defienden ese espacio para que pueda crearse una escuela o pueda crearse un centro comunitario o un comedor comunitario. Entonces, en materia de política de vivienda tendría que considerarse justo que el acceso a la vivienda debe ser para comunitario, o sea, debe responder al colectivo. Eso me parece importante, que se entienda que no se resuelven necesidades individuales, sino colectivas. Creo que eso es lo que no se ha buscado en la política de vivienda. Generalmente
Se busca hacer una construcción para una familia, para un individuo, pero nunca se le piensa en relación ni con otros, ni con el territorio, ni con distintos lugares de la ciudad. Entonces creo que eso debe generar vínculos entre personas y el territorio. Y bueno, que el acceso a la vivienda pues no debe quedar aislado, sino debe ser al territorio inmediato, a la ciudad. Creo que en particular eso, privilegiar el sostenimiento de la vida por encima de todo lo demás. Y una de las ideas que planteábamos al inicio del proyecto era que las mujeres habían sido protagonistas de muchos de los logros del derecho a la vivienda, por lo menos de instalar la necesidad de la vivienda, pero también de mejorar el hábitat y el entorno. ¿Tú ves en estas mujeres un protagonismo en ese sentido? Sí, las mujeres que en ese momento formaban parte de la Unión de Colonos, bueno, no les he contado acerca de la Unión, pero es una asociación que surge en la década de los 70, precisamente porque notaron que había mucha injusticia cuando llegaban personas a habitar el territorio. Los fraccionadores pues les vendían los terrenos a muy altos costos, entonces deciden crear esta asociación, unirse todos los habitantes, entre ellos las mujeres, y ellas comienzan a tener una participación muy activa, comienzan a identificarse ciertas líderes, y son estas líderes las que forman ahora, son las responsables justo de los comedores comunitarios. También por eso me interesaba que fueran ellas a las personas que pudiera entrevistar. Son mujeres ya grandes, algunas tienen 70, 80 años y ya han pasado muchas generaciones desde que se fundó la Unión de Colonos. A la mujer más grande que pude entrevistar, pues ya tiene 94 años. Wow. Y es muy coherente con todo lo que platica. Ella se llama Anita Carmona. Y bueno, podría nombrar también otras mujeres como Hilaria. Hilaria es la responsable del comedor que se encuentra muy cerca de Los Arcos. Este es la olla común. También está Margarita. Margarita forma parte del comedor de mujeres en lucha. También se encuentra Iracheta. Iracheta forma parte de un comedor que se llama Avisadero. Avisadero es de los que más ha resistido en toda esta lucha. Estos comedores se vuelven parte ahora de lo que ya es el programa de comedores del gobierno de la ciudad, pero en particular Avisadero sigue trabajando como lo hizo anteriormente. O sea, este comedor no entra en esa dinámica y logra sostenerse gracias al trabajo de Iracheta. O sea, ella utiliza sus propios recursos para que siga funcionando, mantiene costos bajos y además es una participación muy bonita porque incluye a otras personas de la comunidad que le ayudan a barrer, que le dan más barato el alimento. Entonces van como creando estos vínculos y las mujeres aún ya con su edad siguen manteniéndose firmes, siguen defendiendo el espacio, siguen defendiendo estos comedores como el caso de Iracheta y no lo sueltan, ¿no? Porque el entrar al programa social implica ya otras dinámicas. Se les entrega recursos, pero también ellas deben responder con ciertos informes, se les entrega una tarjeta y un cierto monto de dinero para comprar la despensa, para comprar todo lo que necesitan, pero pues ellas también deben vestirse de cierta manera, de pintar el espacio de cierta forma, tener higiene, como restringirse a ciertas reglas. Iracheta pues quiere seguir como siendo libre y por eso sigue funcionando así. Podría mencionar a otras mujeres, descubrí que son 6 comedores los que siguen resistiendo en esta colonia. Bueno, ya mencioné a Margarita, Iracheta, está también Hilda. Hilda forma parte del comedor de Avisadero. Kenia forma parte del comedor La Carpa o Ninfa. Ninfa era parte de un comedor que se llama Capilla. Este comedor ya no resistió, entonces ella sigue siendo integrante de la Unión de Colonos, pero ya participa de otra forma. Está Lourdes forma parte de un comedor que se llama Campamento. El comedor de campamento es un espacio muy bonito porque en la parte de arriba se realizan ciertas actividades, no solamente como les comentaba se consumen alimentos o se gestiona el alimento, allí les enseñan clases de computación, tienen clases de tejido y participan muchas personas mayores, incluso les muestran cómo utilizar el celular, las aplicaciones y todo esto. Entonces pues justo los comedores que son originarios de la Unión de Colonos pues tienen todavía estos matices autogestivos porque fueron ellas las que llevaban los trastes, las mesas,
las que pues gestionaban el espacio, con sus esposos construían, ellas jalaban la tierra, ponían el tabique, una participación muy, muy activa, y se nota, porque todas las mujeres de la Unión de Colonos cuando hablan tienen mucha habilidad retórica. Sí, son muy, muy platicadoras. Sí. Que lo refleja, en la práctica y que encarnan en su propia experiencia de vida estas experiencias que han tenido. Yo querría solamente cerrar la conversación que hoy hemos tenido con la doctora Soledad Díaz diciendo que los cuidados no solo están en las casas o en el espacio privado, sino que también hay cuidados que son comunitarios, y todo el trabajo que han sostenido estas mujeres participantes de la Unión de Colonos muestra precisamente cómo un espacio como los comedores va aportando a la construcción de una red social de apoyo que es comunitaria, y que por lo tanto también, si pensamos en términos de vivienda, tenemos que pensar en el entorno y en el hábitat. Y los cuidados comunitarios muchas veces sostienen ese hábitat y ese entorno. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos hoy día, y seguimos en las reflexiones que estamos generando a través de este proyecto.